Buenas tardes, mi nombre es Máximo Zimmerman, soy director médico del Centro CITES INECO y jefe de la clínica de stroke y neurorehabilitación del Grupo INECO. En el contexto del Día Internacional del Accidente Cerebrovascular, quería hablar con ustedes sobre nuevas estrategias en la rehabilitación y recuperación de pacientes con accidente cerebrovascular. Es importante tener presente que la manera de concebir el accidente cerebrovascular ha cambiado en el último tiempo. Pasó de ser una patología poco prevenible a saber fehacientemente que un control exhaustivo de los factores de riesgo vasculares puede prevenir el accidente cerebrovascular. También hay que tener presente que requiere un tratamiento de emergencia, porque cada minuto cuenta. Por otra parte, pasó de ser una enfermedad poco rehabilitable a conocerse que la rehabilitación debe ser instrumentada de manera precoz y multidisciplinaria. Por otra parte, el accidente cerebrovascular no solo afecta a ancianos, sino afecta a pacientes de cualquier edad. Y la recuperación continúa a lo largo de toda la vida y no se restringe meramente a los primeros 6 meses, como se pensaba anteriormente. Existen ciertos hitos en la recuperación y el tratamiento en la fase aguda del accidente cerebrovascular. Tal es así que el advenimiento de las unidades de stroke, unidades de cuidado vasculares cerebrales, redujo la tasa de mortalidad y también benefició la recuperación de estos pacientes. Por otra parte, también la instrumentación de un tratamiento agudo, un tratamiento médico, que es a través de la trombolisis, mejora significativamente el outcome de estos pacientes, también potenciado por el advenimiento de nuevas imágenes cerebrales que nos permiten detectar de manera precoz el accidente cerebrovascular. Por otra parte, también ciertas técnicas intervencionistas han mejorado sensiblemente la evolución de estos pacientes, como la trombectomía mecánica a través de cateterismo. Es importante que todo esto mejoró la evolución de aquellos pacientes en estadio agudo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la evolución de los pacientes luego del primer año del accidente cerebrovascular, vemos que en su gran mayoría, entre un 40 y un 50% de los pacientes, presenta un grado de discapacidad moderada a severa y un 25% un grado de discapacidad leve, que impactan de manera significativa en la vida diaria de los pacientes. Tal vez el objetivo fundamental de la neurorehabilitación es poder disminuir esta tasa de discapacidad para que el paciente pueda interactuar y lograr una reinserción desde el punto de vista médico de estos pacientes. No solamente el pilar de tratamiento después de un paciente que presentó un accidente cerebrovascular en la rehabilitación, sino también la prevención secundaria. Y esto es importante ya que el 17 al 20% de los pacientes experimenta un segundo accidente cerebrovascular dentro del primer año. Cuando hablamos de rehabilitación en pacientes con accidente cerebrovascular, debemos concebir que existen distintas etapas. Y estas etapas están muy bien delineadas e instrumentadas de acuerdo al tiempo de evolución del accidente cerebrovascular. Tal es así que al principio el paciente va a estar internado en una unidad de cuidados específicos cerebrales, que es la unidad de stroke. En esta unidad es importante el tratamiento precoz, identificar los factores de riesgos, prevenir, por supuesto, un accidente cerebrovascular nuevo, entender muy bien el mecanismo, pero también es importante un equipo multidisciplinario en el cual se debe instrumentar la rehabilitación de manera precoz. Luego el paciente va a ser derivado a un centro de rehabilitación, ya sea en internación o de forma ambulatoria, que usualmente este periodo dura, de acuerdo a la severidad de cada caso, entre 3 y 6 meses. El paciente va a iniciar una rehabilitación un poco más completa, donde es importante un equipo interdisciplinario y multidisciplinario que trabaje de manera coordinada. Y por último, en otras partes del mundo se concibe que el paciente debe continuar en clínicas ambulatorias especializadas en el manejo de pacientes con accidente cerebrovascular, donde puedan contar con una rehabilitación totalmente realizada de acuerdo a las necesidades de cada paciente. De alguna manera es hacer el traje a medida, altamente tecnificada y también manejada por un equipo multidisciplinario. Ustedes verán que en las 3 etapas de internación el equipo multidisciplinario es lo que prima para poder llevar a cabo la recuperación y rehabilitación de estos pacientes. Por otra parte,
hay que perseguir siempre la reinserción familiar, social y laboral de estos pacientes lo más rápidamente posible. Cuando hablamos de las secuelas del accidente cerebrovascular, la verdad que tenemos diferentes dominios y diferentes afecciones. Pero no es realmente la secuela lo más importante, sino es tener presente cuál es el nivel funcional de cada paciente. Un paciente puede tener una secuela importante, pero funcionalmente puede ser independiente. Y eso es realmente uno de los objetivos fundamentales de la neurorehabilitación. A la hora de las secuelas, puede haber una debilidad en una parte del cuerpo, que es una de las secuelas más comunes del accidente cerebrovascular, que es una secuela motora. Y esto tiene que ver con debilidad en miembro superior, en miembro inferior o ambos, que se presenta aproximadamente en el 50% de los casos. Puede haber dificultad o alteración en el lenguaje, ya sea por alteración en la articulación o por lo que se conoce como una afasia, que puede ser expresiva, de producción o de comprensión. Puede haber trastornos deglutorios, conocido como una disfagia, dificultades visuales con alteraciones campimétricas, es decir, con dificultad en el campo visual, visión doble, diplopía, o puede haber alteraciones también en la movilidad ocular. Puede haber alteraciones en dominios cognitivos, alteraciones atencionales, alteraciones de la memoria, trastornos afectivos como la apatía, que es muy frecuente también en algunos tipos de accidente cerebrovascular, y dolor crónico, que puede estar relacionado también con el lado comúnmente de la afección, en algunos casos de acuerdo a la afección topográfica de la lesión, es decir, a la afección anatómica. Uno de los síntomas que aparece también dentro del primer año del accidente cerebrovascular y tiene relación con el grado de afección motora es la espasticidad o síndrome de motoneurona superior, que es el aumento de tono que se observa en algunos pacientes con accidente cerebrovascular, y esto impacta también decisivamente en la realización de distintas actividades físicas. Tal es así que es sumamente importante concebir la rehabilitación del accidente cerebrovascular como una rehabilitación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Toda esta rehabilitación debe ser coordinada por un médico, coordinador especialista en el tratamiento de estos pacientes y en la rehabilitación. Las distintas áreas que son sumamente importantes son kinesiología, terapia ocupacional, terapia recreacional, neuropsicología, fonoaudiología, psiquiatría o neuropsiquiatría, nutrición, fisiatría y neurología. Por supuesto, yo agregaría acá también que es importante concebir las nuevas técnicas y nuevos avances en la rehabilitación como otra parte más integral de esta flor que presenté recién. Uno de los axiomas o uno de los pilares fundamentales en la rehabilitación y que está presente en la mayoría de las guías, ya sean europeas o americanas de rehabilitación, es que el accidente cerebrovascular requiere de una rehabilitación de manera intensiva. Entonces el éxito de cualquier rehabilitación, ya sea del dominio del lenguaje, del dominio motor, requiere una rehabilitación que sea altamente intensiva, con una gran frecuencia, y por otra parte, que tenga actividades de la vida diaria, que sea funcional, que tenga un correlato funcional. Es por eso que el tratamiento debe ser intensivo. Y hoy me gustaría presentarles a ustedes distintas formas en las que estamos trabajando desde INECO con el tratamiento intensivo para mejorar fundamentalmente la recuperación motora en aquellos pacientes con accidente cerebrovascular. Una de las técnicas que estamos utilizando para accidente cerebrovascular moderado es la aplicación de ortesis dinámica de entrenamiento. Estas ortesis dinámicas se adaptan directamente a la mano comprometida del paciente y permiten realizar movimiento o asistir al paciente con ciertos movimientos, permitiendo una extensión de los dedos. El paciente realiza el movimiento de manera activa, pero esta ortesis se adapta a la anatomía de la mano de cada paciente y tracciona de una manera individual a cada uno de los dedos. Tal es así que es la mano la que guía la rehabilitación de los pacientes y no es segmentos proximales del hombro, y para eso
realizamos un protocolo intensivo de rehabilitación, donde el paciente puede llevarse esta ortesis dinámica a la casa y continuar con el protocolo de rehabilitación directamente personalizado. Lo primero que hacemos en el ambiente hospitalario, en nuestro centro, es confeccionar la ortesis, es probar esta ortesis dinámica para que pueda el paciente colocarla de manera individual. Esta ortesis se debe adaptar perfectamente bien a las condiciones de la mano del paciente y no debe haber espasticidad. Esto es importante. Lo que hace luego el paciente es realizar un protocolo de entrenamiento. El entrenamiento se basa en apertura de la mano y en grasping, es decir, movimiento de prensión. Por otra parte, en algunos pacientes podemos tener un soporte braquial de esta ortesis dinámica. La ortesis dinámica es realmente muy liviana, pesa aproximadamente 200, 300 gramos y el paciente la puede utilizar sin ningún problema. Este es el primer paciente que nosotros realizamos el entrenamiento en Argentina. Estamos realizando un protocolo en combinación con el Hospital Universitario de Hamburgo, en Alemania. El paciente realiza un entrenamiento, como ustedes verán, con estas pelotas de distinta densidad, comprensión y realizar un movimiento fino. Es importante tener en cuenta que este paciente no es un paciente que presentó un accidente cerebrovascular hace 3 meses o 2 meses, sino que el accidente cerebrovascular, que en este caso fue hemorrágico de este paciente, fue hace 17 años atrás. Entonces, el paciente por primera vez pudo realizar movimientos de prensión con su mano de forma repetitiva y hubo una mejoría, si ustedes ven esta escala que se llama la escala de Fugl-Meyer, de manera basal, que tenía un nivel de 21/66, es decir, cuanto menos es el valor, más afectado está. Luego de los 4 meses llegó un valor de 27/66, y en otra prueba, que es una prueba eminentemente funcional, que es un test que se llama ARAT, pudo llegar de un valor de 13/57 a un valor de 20/57. Es decir, que hubo una mejoría objetiva del control y funcionamiento motor en este paciente que tenía claramente una debilidad acompañada de espasticidad. Lo primero que hicimos fue el tratamiento de la espasticidad. En este momento tratamos más de 84 pacientes entre Argentina y Alemania y vimos justamente lo que graficamos en este paciente, que luego de una semana de entrenamiento hubo un beneficio de aproximadamente 4 o 5 puntos en la escala de Fugl-Meyer, y si el paciente llevaba la ortesis a su casa y continuaba el entrenamiento de 1 hora diaria, observamos beneficios a las 4 semanas, a los 3 meses y un beneficio muy importante de casi 12 puntos a los 12 meses al año de tratamiento. No solamente hubo un beneficio en escalas funcionales, sino que el paciente logró mucha mayor fuerza en la prensión con la mano afectada y también en la realización de movimientos de pinza, que son movimientos muy precisos y delicados de la mano que nos permite realizar distintas actividades instrumentales de la vida diaria. Ahora bien, en pacientes que tienen una discapacidad severa y mayor compromiso motor, estamos utilizando la rehabilitación con un exoesqueleto del miembro superior, que es un aparato robótico que nos permite adaptar directamente de manera ergonómica a las dificultades del paciente. Por otra parte, este aparato cuenta con la posibilidad de una realidad virtual, es decir, el paciente recibe un feedback permanente de lo que está realizando y en forma de un juego, es decir, una actividad lúdica, que esto genera una mayor motivación en el momento de rehabilitar a nuestros pacientes. Y es sumamente importante porque esto nos permite tener un alto nivel de adherencia en el tratamiento. Fundamentalmente estamos utilizando el exoesqueleto con realidad virtual para aquellos pacientes que tienen un grado de discapacidad elevada en el miembro superior afectado. De acuerdo a diferentes publicaciones y trabajos que estamos realizando en este momento, lo que pudimos observar es que en gris está el rango de movimiento original del paciente y en naranja se puede observar que luego de un periodo de tratamiento de aproximadamente 2 meses, el paciente logra mayor rango de movimiento en todo el miembro superior, no solamente a nivel del antebrazo, sino también del brazo. Lo que hace el exoesqueleto
es una asistencia parcial de peso, es decir, vence el peso de la gravedad en este paciente. Y también, si nosotros concebimos la misma escala que presenté anteriormente, vemos un beneficio en la escala de Fugl-Meyer a los 6 meses. Es decir, que si este paciente realizó un entrenamiento intensivo todos los días con este aparato, podemos observar un beneficio de aproximadamente 4 puntos en la escala de Fugl-Meyer comparado al momento inicial de comenzada la rehabilitación. ¿Cuáles serían las ventajas de este exoesqueleto, de este robot para el tratamiento del miembro superior? Es que fundamentalmente nos permite rehabilitar a pacientes con secuelas severas. El movimiento, al igual que la ortesis dinámica de entrenamiento, es activo, es decir, lo genera el propio paciente. Por otra parte, el entrenamiento es simultáneo en todo el miembro superior y no se restringe a una sola articulación. Y es tridimensional, es una condición sumamente ecológica. Remeda las actividades de la vida diaria. Es altamente motivacional, como dije anteriormente. ¿Por qué? Porque tiene un ambiente lúdico y aumenta el número de repeticiones y la demanda se puede controlar. Cuando nosotros realizamos un entrenamiento de manera física, ya sea por terapia ocupacional o por kinesiología, hay un número limitado de repeticiones. Lo que hace este aparato es complementar la rehabilitación tradicional. ¿Por qué? Porque podemos aumentar significativamente el número de repeticiones y el número, y también modular la demanda. Es por eso que es sumamente útil al momento de rehabilitar a nuestros pacientes. También existe un robot para miembro inferior que nos permite rehabilitar la marcha de una manera intensiva y muy controlada. Es así que en esta cinta con balance parcial de peso, el paciente puede realizar distintos movimientos y está asistido por un robot que permite el movimiento también de manera muy instrumentado de miembros inferiores. Podemos tener parámetros muy importantes como ser parámetros biomecánicos de la marcha, controlar el nivel de asistencia en los pies, en los miembros inferiores, y esto nos permite realmente lograr un proceso de recuperación altamente controlado, evitando cualquier tipo de traumatismos y de compensaciones en miembro inferior. Se puede programar muy bien este robot, el paciente puede inclusive llegar con una silla de rueda y directamente comenzar con la rehabilitación a través de esta rampa, puede subir con la silla de rueda. Otro tema a tener en cuenta es la espasticidad, como dije anteriormente, que es el aumento de tono y es parte del síndrome de motoneurona superior, acompañado con movimientos que son de tipo, muchas veces el clonus, las reacciones asociadas. Y lo que vemos con la espasticidad es que genera un aumento de tono que es muy difícil poder vencer por parte del paciente y compromete significativamente la rehabilitación física. Tal es así que hay patrones característicos de espasticidad, como el hombro que esté pegado al tórax, como la flexión de la muñeca, la flexión del carpo, como la flexión del codo, como directamente los dedos para adentro, o como una garra, como si hubiese una garra en la mano. Es importante tratar la espasticidad porque directamente estos pacientes no se benefician de un tratamiento controlado de rehabilitación física si no la tratamos. Tal vez uno de los modos o los métodos más efectivos para el tratamiento de la espasticidad de manera focal o multifocal, como vemos en pacientes con stroke, con accidente cerebrovascular, sea la aplicación de toxina botulínica. La mejor forma de realizar la aplicación de toxina botulínica es bajo guía ecográfica. Ya hay muchas evidencias que han demostrado que la ecografía permite ver muy bien el músculo, permite ver el grado de fibrosis que existe en el músculo y evitar cualquier tipo de complicaciones por el tema de poder pinchar ya sea un vaso o un nervio. Entonces, es altamente recomendable que las aplicaciones de toxina botulínica sean llevadas a cabo por una persona que conozca cómo realizarla a través de una guía ecográfica. ¿Por qué? Porque el beneficio es significativo. Ustedes verán, y es el caso de esta paciente que quería mostrarles, cómo tiene una mano en prensión, lo cual impide la rehabilitación motora.
En este caso hicimos aplicación de toxina botulínica guiada por ecografía, y esto nos permitió poder comenzar con un protocolo intensivo de rehabilitación con ortesis dinámica. Es decir, pudimos colocar la ortesis dinámica también gracias a la relajación del músculo a través de la toxina botulínica. Y la paciente pudo realizar un protocolo de entrenamiento. También el caso de esta paciente es una paciente que tuvo un accidente cerebrovascular hace 6 años y pudo rehabilitarse y pudo comenzar a utilizar su mano afectada a través de este protocolo intensivo de trabajo con ortesis dinámica de manera combinada con toxina botulínica. Muy bien, hasta ahora vimos técnicas que permiten aumentar la frecuencia e intensidad de la rehabilitación, pero es importante que nosotros también tratamos de hacer más eficiente la rehabilitación. Y en base a eso, tratamos de utilizar y trabajar sobre fenómenos neuroplásticos cerebrales a través de la reorganización de distintas áreas cerebrales. Y para ello es muy importante poder modular distintas áreas y potenciar distintos circuitos que permiten y favorecen la recuperación cerebral. Para ello, estamos utilizando técnicas no invasivas de rehabilitación, de estimulación. Nosotros sabemos que la neuroplasticidad es la ciencia detrás de la rehabilitación, la neurorehabilitación. Entonces, si nosotros podemos modular estos fenómenos, podríamos mejorar distintos aspectos con respecto a la recuperación de los distintos pacientes. Tal es así que estamos utilizando distintas técnicas, como dije recién, de estimulación no invasiva cerebral. La primera técnica es la estimulación con corriente magnética a través de pulsos magnéticos muy circunscriptos en el cerebro que nos permiten aumentar la excitabilidad o disminuir la excitabilidad de distintas áreas cerebrales, interactuando con fenómenos adaptativos y inhibiendo fenómenos maladaptativos cerebrales. Otra de las técnicas es la aplicación de pequeñas dosis de corrientes estratégicamente dispuestos en el cerebro que nos permite también modular la capacidad cerebral, la excitabilidad. Fundamentalmente el TDCS, que es esta corriente, nos permite modular distintas áreas cerebrales. El TMS, que es la estimulación magnética, nos permite inhibir o activar distintas áreas cerebrales. Lo más interesante de estas técnicas es que son absolutamente no invasivas. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario realizar ninguna cirugía. Por supuesto, tienen contraindicaciones y hay que saber muy bien qué pacientes son candidatos para poder ofrecerles comenzar con un protocolo de investigación. ¿Por qué digo investigación? Porque estas técnicas hasta hoy no han sido aprobadas en muchos países. Aún así, cada vez hay más estudios que han demostrado la eficiencia de estas técnicas para poder mejorar la recuperación de las lesiones cerebrales, fundamentalmente pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Cómo actúa la estimulación magnética transcraniana? Lo que se debe realizar primero es una reconstrucción tridimensional en la resonancia magnética del paciente y después superimponer esta resonancia magnética con un neuronavegador cerebral. Es decir, esto nos permite neuronavegar el pulso de la corriente magnética y saber perfectamente qué áreas vamos a excitar o vamos a inhibir de la corteza cerebral. Una vez que tenemos esta reconstrucción, podemos fijar los puntos o los targets que vamos a utilizar para inhibir o para excitar distintas áreas cerebrales, fundamentalmente dispuestos a nivel cortical, en la parte más superficial del cerebro. Vamos a tener un control electromiográfico permanente y podemos medir lo que se llama el potencial evocado motor, es decir, el grado de excitabilidad que existe en el haz córtico-espinal. Son las neuronas motoras de la parte cortical que gobierna el movimiento voluntario de todo nuestro hemicuerpo. Hasta la fecha hay más de 200 trabajos publicados y han demostrado ser significativa el grado de mejoría, fundamentalmente en el control motor. Pero existe también evidencia en otros dominios, como ser el dominio del lenguaje o funciones cognitivas. Bueno, y es esto básicamente un protocolo de estimulación magnética
transcraniana en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular. Lo que yo estoy haciendo en este caso es estimulando el área de representación de la mano afectada, y yo para eso tengo la reconstrucción tridimensional del cerebro de este paciente, y acá estoy viendo el potencial evocado motor. Es decir, estoy viendo cómo, midiendo la excitabilidad de la córtico-espinal a medida que voy realizando permanentemente la estimulación de distintas áreas muy circunscriptas a nivel cerebral. El paciente tiene estos lentes que nos permiten neuronavegar la bobina o el coil, o sea, yo directamente a través de distintos movimientos lo que hago es poder ver el monitor y saber dónde estoy colocando la corriente magnética, el pulso magnético, para poder excitar todo el sistema. Ustedes van a ver también que el paciente tiene colocado cables de electromiografía para poder registrar el potencial evocado motor, es decir, el grado de excitabilidad. Y si ven con más detalle, yo genero un movimiento en el primer dorsal interioso, en el primer dedo del paciente. Es decir, a través de este protocolo puedo realizar yo un movimiento voluntario del paciente. Otra de las técnicas, como le comentaba, es la estimulación por corriente directa. La estimulación por corriente directa se trata de 2 o más electrodos estratégicamente dispuestos. Nos permite la posibilidad de aplicar esta corriente mientras el paciente está realizando alguna otra actividad, y esto tendría una ventaja porque permite potenciar la rehabilitación de los pacientes. Por supuesto, la estimulación por corriente directa promueve cambios plásticos a largo plazo, asociado a fenómenos ligados directamente con el aprendizaje y con la memoria procedural, la memoria motora. En este trabajo que hicimos en el Hospital Universitario de Hamburgo, y que fue publicado en la revista Stroke, lo que hicimos fue básicamente entrenar a pacientes con accidente cerebrovascular, y ellos recibían la estimulación por corriente directa en la corteza motora. Le pedíamos que realicen una tarea que era absolutamente nueva para ellos, como aprender a tocar el piano. Era una secuencia motora específica de 9 elementos. Eran pacientes que tenían dificultad motora fina en el miembro superior afectado. Lo que vimos inmediatamente después de media hora de aplicación de TDCS y entrenamiento motora de la mano afectada fue un beneficio significativo en el número y el tiempo de ejecución de la secuencia motora. Lo interesante de todo esto es que este beneficio no solamente se vio inmediatamente hasta 90 minutos después de realizado el test. Ustedes verán en azul es cómo realizaron con TDCS el test, y en rojo es el placebo, es decir, hubo un beneficio de 22%, sino que se trasladó también este beneficio a 24 horas después de realizado el mismo entrenamiento. Este beneficio perduró en el tiempo, y no solamente nosotros lo podíamos observar cuantificando el tiempo de ejecución de esta tarea, sino también los pacientes podían describir que había un beneficio en su mano afectada. En base a eso, nosotros pudimos desarrollar hace 3 años atrás un protocolo de investigación en el cual pensamos tratar 250 pacientes con accidente cerebrovascular en Europa, destinado básicamente a recuperar la función motora en su miembro superior afectado. Los pacientes realizarán entrenamiento específico con TDCS, o sea, con estimulación por corriente directa, y va a haber una rama que realice el entrenamiento con placebo. Lo importante es que van a hacer, de nuevo, un entrenamiento intensivo, son 10 días consecutivos, y el tiempo en el cual se va a realizar la estimulación va a ser entre 5 y 30 días luego del accidente cerebrovascular isquémico. Es importante tener presente que este trabajo de investigación se está realizando actualmente en 7 centros de Alemania, en Francia, en Austria, en Suiza y en Italia. Estamos tratando en la actualidad más de 180 pacientes con este protocolo, y estamos esperando llegar a los 250 para poder analizar los datos. El entrenamiento, como les dije anteriormente, el paciente recibe la estimulación por corriente directa y realiza un periodo de entrenamiento acompañado por una terapista física, en este caso por una terapista ocupacional, que realiza una gran cantidad de movimientos finos con su mano afectada. El
aparato de estimulación está presente por 20 minutos y la respuesta que se observa en la estimulación y en la excitabilidad cortical es hasta 90 minutos con estos pacientes. Es decir, hay un periodo de entrenamiento crucial en el cual recibe la estimulación el paciente para la recuperación. Rápidamente y para finalizar, mostrarle que la aplicación de técnicas no invasivas cerebral no solamente es útil para pacientes con trastornos motores, sino también para pacientes con alteraciones en el lenguaje. Este es el caso de un paciente que tiene afasia, tuvo un accidente cerebrovascular. La verdad que el accidente cerebrovascular fue hace 10 años atrás. Del hemiparesia, del trastorno motor, recuperó bastante bien. Lo único, quedó presente una alteración del lenguaje con dificultad en la denominación, en las parafasias, con compromiso en la lectoescritura y levemente estaba alterada también la comprensión. El paciente, luego de realizar un entrenamiento intensivo en sucesivas oportunidades de fonoaudiología, la verdad que no observó o llegó a un plató, a una meseta. Entonces se planteó también en este paciente la estimulación en áreas muy específicas que están relacionadas con el lenguaje. En el protocolo que se llevó a cabo en Alemania, se realizó 10 días consecutivos de entrenamiento específico por una fonoaudióloga, el cual el entrenamiento fueron aproximadamente entre 2 y 3 horas de denominación y también expresión, combinado con la aplicación de TDCS, de estimulación por corriente directa. La aplicación de TDCS se colocó en un área que está relacionada con la expresión, el área de Broca, y esto se aplicaba el entrenamiento de manera combinada, es decir, TDCS en combinación de fonoaudiología. Este entrenamiento duró 10 días, fue altamente demandante para el paciente y se realizó una evaluación del primer día y el último día del protocolo. Lo que pudimos observar en una escala, que es una escala que es bias, que es una escala de screening de afasia, una escala que es alemana, se pudo observar que el paciente tenía en el baseline un valor de 53/72 y que luego de 10 días de tratamiento este valor mejoró a 63/72. Para que tengan una idea, el aumento de 5 puntos en la escala de bias nos permite decir que es clínicamente significativo, es decir, que hubo una mejoría que impacta decisivamente en la calidad de vida del paciente. Y esta mejoría fue aproximadamente del 26%. Lo más interesante de todo este protocolo, si bien fue llevado a cabo solamente con un solo paciente, fue que el paciente pudo notar esta mejoría, y no solamente el paciente, sino también los familiares del paciente. En la actualidad estamos llevando un protocolo de iguales características y pensamos incluir más pacientes con trastornos pura y exclusivamente del lenguaje, trastornos expresivos del lenguaje. Bueno, antes de finalizar, quería básicamente decirles que no se queden con esta idea, y esto es un esquema que un poco desmitifica lo que es la recuperación del accidente cerebrovascular. En este caso, un paciente le pregunta al médico y el médico le dice: mire, ya pasaron 6 meses del accidente cerebrovascular, como está usted hoy es cómo va a continuar. Y la verdad que esto no es así. Se sabe muy bien que la rehabilitación es fundamental y que la rehabilitación de manera intensiva, de manera coordinada por un equipo interdisciplinario, puede mejorar la recuperación de estos pacientes, mejorando la calidad de vida y la reinserción desde el punto de vista social, familiar y laboral. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. Hasta luego.